Buenos días, estudiantes. Hoy día vamos a continuar con el capítulo de teoría de colas, en particular con los modelos que están basados en el proceso de nacimiento y muerte. En este caso que estamos proyectando es el caso MMS. MMS significa M de que los tiempos entre llegadas son markovianos o exponenciales. La segunda M es cierto que los tiempos entre llegadas son, perdón, que los tiempos de servicio son exponenciales, y S es la cantidad de servidores que hay en el sistema. Entonces lo que se puede observar acá es que en el diagrama de tasas, cuando hay cero clientes en el sistema, la tasa de llegada a lambda 0 es simplemente lambda, puede llegar toda la población. Cuando hay una persona en el sistema, la tasa de llegada vendría siendo lambda 1, pero sigue siendo lambda por lo mismo, porque la población sigue siendo igual. Y así, si ustedes visualizan, la tasa lambda no cambia porque la población es de tamaño infinito y tampoco hay restricciones dentro del sistema, así que todas estas tasas son exactamente iguales. La principal diferencia acá es la tasa de servicio, ¿no? O la tasa de salida del sistema mu sub j, por así decirlo. Entonces aquí lo que uno puede observar es que si hay un cliente, solamente puede salir uno, así que la tasa de salida es mu. Si hay dos clientes, pueden salir hasta dos clientes justamente, así que la tasa de salida sería 2 mu. Cuando hay tres clientes, pueden salir 3 mu. Pero en general, la cantidad máxima de servidores que tiene este sistema es S, y por lo tanto, cuando hay S clientes en el sistema o más, la tasa de salida siempre puede ser S. O sea, a pesar de que hayan, no sé, 100 personas en el sistema y la cantidad de servidores sea 10, nunca va a ser más de 10 mu la tasa de salida, ¿sí? Porque no se pueden atender a más de 10 personas simultáneamente. Entonces acá, por ejemplo, S es la cantidad de servidores, como decíamos, y cuando hay una persona menos que la cantidad de servidores, S menos 1, entonces la tasa de salida aquí ya se vería, digamos, disminuida, ¿cierto? Pensando que acá podríamos hacer otro nodo, que sería como el S menos 2. Y la tasa de salida acá sería, por ejemplo, S menos 1 por mu, ¿ya? Pero la tasa de llegada no cambia, esto sigue siendo lambda. Entonces eso es lo más importante en este modelo, entender que la tasa de salida va a depender de la cantidad de servidores que tenga el sistema y de la cantidad de gente que haya en ese momento en el sistema también. Fíjense que además que haya más personas, como hablábamos recién, que la cantidad de servidores, siempre la tasa de salida sigue estando SMU, pero cuando hay menos personas que la cantidad de servidores, la tasa de salida es la cantidad de personas en el fondo por mu. De ahí se deduce o se infiere esta fórmula, ¿no? Que mu sub j es j por mu, o sea, la cantidad de personas por mu, cuando hay menos personas que la cantidad de servidores, y es S mu cuando hay S, o sea, cuando hay S personas en el sistema o más personas que la cantidad de servidores, esa tasa utilizamos. Estas son fórmulas en general de ciertas medidas de desempeño importantes que necesitamos para medir su comportamiento. Perdón. Aquí tenemos, por ejemplo, P0, que es, ¿no es cierto?, la probabilidad de que el sistema esté vacío en cualquier momento. Y P sub J es la probabilidad de que hayan J personas en cualquier momento en el sistema. Y esa probabilidad va a depender, está ligada directamente a la cantidad de personas asociadas a los servidores, ¿no? Si hay menos personas que la cantidad de servidores, esa es la expresión. Si hay más personas que la cantidad de servidores, ese que está acá es la expresión. Fíjense que básicamente lo que cambia es el denominador y el exponente de eso. L es el número de personas esperado en cola, se calcula de esta forma. También se puede demostrar que el lambda equivalente o el lambda barra, ¿no es cierto?, es exactamente lambda, porque todos los lambdas de entrada son iguales. Y estas fórmulas son un poco ya genéricas, el número esperado de personas en cola, en función del número esperado de personas en el sistema y el número de personas que se deberían estar sirviendo. W es el tiempo esperado en el sistema, por little, ¿no es cierto?, sería L sobre lambda. Y el tiempo esperado en cola sería el número esperado de personas en cola sobre la tasa de llegada. Bueno, en ese caso que vimos recién, entonces el MMS. Ahora vamos a ver este caso, el MM1K. Nuevamente, MM significan tiempos entre llegada y tiempo de servicio markoviano o exponenciales. 1 significa que hay un solo servidor que puede atender en paralelo. Y K es la capacidad del sistema.
¿ya? Como dice aquí, capacidad finita, esto significa que el sistema está acotado, ¿ya? Y esta capacidad del sistema, aquí lo podemos escribir, capacidad del sistema, es igual a la capacidad de la cola más el número de servidores, o sea, más S, ¿ya? Entonces el total va a ser cuánta gente cabe en la cola más cuánta gente cabe atendiéndose por los servidores, ¿no? En este caso en particular, como el número de servidores es 1, sería la capacidad de la cola más 1, ¿ya? Porque en este caso el número de servidores es 1. Pero si hubiera sido un MMSK infinito, acá en general entonces le colocamos más S. Bueno, y este infinito que está acá representa que la población que puede llegar al sistema es infinito. Bueno, ¿cómo afecta el hecho de que el sistema esté limitado en cuanto a su capacidad? Fíjense que el lambda, las tasas de llegadas son constantes, o sea, como veíamos, lambda 0, por ejemplo, es lambda, lambda 1 es lambda, bueno, y así, ¿no? ¿Y por qué pasa esto? Porque la población es infinita. Como la población es infinita, mientras no se llene, por así decirlo, el sistema, eh, entonces la tasa de llegada va a ser lambda. Sin embargo, sabemos que el sistema tiene capacidad K. Entonces, cuando la capacidad del sistema es K, el lambda sub K, la tasa de llegada cuando hay K personas en el sistema, pasa a ser 0. ¿Ya? Eso es claro porque no puede llegar más gente porque no cabe simplemente. Y la tasa de salida siempre es mu porque hay un solo servidor y por lo tanto puede ir saliendo de a una persona a la vez. Eh, eso. Así que aquí lo importante es que lambda j es lambda cuando hay menos personas en el sistema que la capacidad que tiene el sistema, y 0 si es que se copó el sistema y por lo tanto querrían, por ejemplo, entrar más personas que las que caben, ¿ya? Entonces ahí no puede entrar nadie más, por eso que la tasa de entrada se vuelve 0. Y acá tenemos, al igual que recién, algunas fórmulas importantes para las medidas de desempeño de largo plazo de estado estable. P0, la probabilidad, perdón, de que en cualquier momento el sistema esté vacío, en función de ρ, que es el factor de utilización. P sub j, que es la probabilidad que en cualquier momento haya j personas en el sistema. Si j es menor a k, que es la capacidad del sistema, esta es la expresión, pero si j es mayor a k es 0, porque sabemos que en el sistema no cabe más de k personas, así que eso es un evento imposible, por lo tanto tiene probabilidad 0. L es el número esperado de personas en cola, eso es el que tenemos ahí. El lambda efectivo, el lambda barra, es igual a lambda por 1 menos pk. Esta expresión la vamos a desarrollar un segundo más. LQ es el número esperado de personas en cola en función del número esperado de personas en el sistema menos el número de personas que se están atendiendo, ¿no? W es el tiempo esperado en el sistema, L partido por lambda equivalente a lambda barra, y WQ el número en el tiempo esperado en la cola, ese sería el número de personas esperado en la cola sobre el lambda efectivo, el lambda barra. Entonces, en el caso de lambda barra, acá tenemos un poco el desarrollo. Fíjense que por definición es como un valor esperado, ¿no? Es la suma de j igual 0 hasta infinito, o sea, de todos los estados posibles, de lambda j por p sub j. Pero nuestro p sub j sabemos que vale 0, ¿cierto? Aquí lo podemos reconsiderar, que pj es una determinada expresión, o digámoslo así, simplemente pj, para j menor a k, o sea, menor o igual, y vale 0 cuando j es mayor a k, ¿sí? Porque no pueden haber más de k personas en el sistema. Entonces, esta sumatoria perdón, aquí entonces hay un error. A ver, revisemos la fórmula, un segundo. Sí,
queda la duda. Claro, se supone esto está correcto, pero acá la suma nosotros la separamos hasta k menos 1 y de k hasta infinito. Sí, me quedó la duda un poco ahí. Pero bueno, voy a explicar la idea de la suma y después les voy a aclarar este tema. Pero, ¿cuál es la idea? La idea es que desde 0 hasta k menos 1 nosotros estamos seguros que esas probabilidades existen, pero desde k hacia arriba esas probabilidades no existen porque no caben más personas, así que este término tiende a 0, y por eso que esa suma se transforma en 0. Luego, lambda j es constante, es el mismo lambda para todos, siempre y cuando... ya. Ok, ya recordé cuál es el error estudiante, así que se lo voy a explicar de inmediato. O sea, no es un error, pero yo me equivoqué en la interpretación. Acuérdense que lambda, las tasas efectivas de llegada, o lambda j, lo voy a escribir aquí nuevamente como leí en una diapositiva anterior, es igual a lambda siempre y cuando la cantidad de personas en el sistema sea menor a k, o sea, puede llegar, pero esta tasa, la tasa de llegada, vale 0 si es que j es mayor o igual a k. Entonces, desde k hacia arriba vale 0. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que dentro de esta sumatoria nosotros tenemos un término que sería el lambda k por p sub k. Y si bien, según esta expresión, p sub k no es 0, efectivamente no es 0, porque pueden haber k personas en algún momento en el sistema, el lambda k en sí es 0. ¿Por qué es 0? Porque cuando hay k personas en el sistema no puede llegar nadie más, entonces la tasa de llegada es 0. ¿Ya? Entonces, por eso, este es 0 y esta otra expresión no es 0, pero ese producto vale 0. Y por eso que la sumatoria entonces se separó desde k hasta infinito. ¿Ya? O sea, aquí quizás cometí el error de... de que esto vale 0, la verdad. Y esto no vale 0, sino que el lambda, desde k hacia arriba, el lambda j vale 0, el pj vale 0, pero no desde k, sino que desde k más 1 hacia arriba, ¿no? Por así decirlo. Entonces, esta expresión es correcta, toda esa suma se hace 0, y por eso esto vale 0, y nos queda simplemente esta expresión que está acá. Y esta suma es equivalente a decir P0 más P1 más P2, etcétera, hasta P de K menos 1. Pero además, ¿cierto? Por definición de probabilidades, todas las probabilidades deben sumar exactamente 1, y esto es hasta el PK. No más allá porque sabemos que las probabilidades valen 0. Esto ya lo tenemos claro. Y por lo tanto, podemos decir que la suma de P0, ¿no es cierto?, hasta PK es equivalente a decir 1 menos P sub K, ¿ya? Que sería como el complemento, ¿no? O sea, este término lo pasamos hacia aquí y nos queda 1 menos P sub K igual a esta suma. Y por lo tanto, al reemplazar eso en esta expresión que está acá, nos queda que lambda barra es lambda por 1 menos P sub K, ¿sí? Entonces ahí está la demostración matemática de que el lambda efectivo es eso, ¿ya? Y viene acotado por esa expresión. Bien, vamos a ver un ejemplo, un ejercicio. Dice lo siguiente: considera un sistema de colas donde algunos clientes potenciales desisten o se rehúsan a entrar al sistema, y algunos que entran más tarde se impacientan y se van sin recibir el servicio. Los clientes potenciales llegan según un proceso Poisson con una tasa media de 4 clientes por hora, y un cliente potencial que al llegar encuentra J clientes desistirá con las siguientes probabilidades. Entonces, ¿qué es lo que nos dice en el fondo? Que un cliente puede ser que no esté dispuesto a esperar, se aburre, por así decirlo, porque cree que hay mucha gente y se va. Entonces, la probabilidad de que el cliente desista, dado que hay J clientes al llegar a este sistema, esta probabilidad es 0 si es que el sistema está vacío. O sea, si es que el sistema está vacío, obviamente el cliente va a llegar y se va a atender, por lo tanto, no se va a ir porque quiere el servicio, por eso llegó hasta ahí. En cambio, si es que hay una persona, la probabilidad de que la gente se retire es 1/2. Efectivamente se aburre y se van, digamos. O sea, cuando hay una sola persona, hay un 50% de que las personas se vayan o de que la persona se quede. Cuando hay dos personas, ya la probabilidad de existir es más alta. La gente, el 75% se va y solo el 25% se queda.
Y cuando en el sistema hay 3 personas, ya nadie más entra porque no están dispuestos a esperar, así que se van. Los tiempos de servicio tienen una distribución exponencial, con una media de 1 hora, y el cliente que ya está en servicio nunca desiste, pero los clientes que están en la cola sí lo hacen, ¿no? Entonces, quien entró y se atendió, no se va a ir, por supuesto, pero quienes están en la cola sí se pueden ir. En particular, el tiempo que un cliente al principio de la cola está dispuesto a esperar antes de desistir tiene una media de 1 hora, ¿ya? Ese es el primer cliente, como dice ahí, el que está al principio de la cola. O sea, vale, si el primer cliente que está esperando, el que es más próximo a atender. Pero para un cliente que está en la segunda posición de la cola, el tiempo que espera antes de desistir tiene una distribución exponencial con media de 2 horas. O sea, en el fondo, en promedio, está dispuesto a esperar hasta 2 horas hasta que lo atiendan. Acá es importante hacer énfasis en lo siguiente. Eh, las personas pueden llegar al sistema y desistir inmediatamente, con estas probabilidades que están acá. O sea, desistir significa que llegan, miran, cuánta gente hay, me voy. Y eso es desistir. Pero también puede pasar que las personas ingresen, por supuesto, por ejemplo acá el 50% o acá el 25%. Si ingresan las personas cuando hay 2, entonces ahora pasaron a haber 3. ¿Ya? Y esa persona, tercera persona que ingresó, pasa a ser la segunda de la cola, ¿no? Para que lo entiendan así. Y entonces, una vez que están dentro del sistema, también están dispuestos solamente a tolerar un cierto tiempo de espera y si no, se retiran, ¿no? Eso también sucede. Eso es lo que nos dice este problema. Bueno, y nos piden en particular calcular lo siguiente: la distribución de estado estable del número de clientes que están en el sistema. O sea, en el fondo, ¿cuánto es la probabilidad de que hayan 0 clientes en el sistema? 1, 2, ¿no es cierto? Y hasta 3. Hasta 3 pueden haber. Y cuando hay 3, ya nadie más entra, así que 4 y 5 no, para arriba es imposible. Y la fracción esperada de clientes potenciales que se pierden porque desisten, ¿ya? ¿Cuánta gente se va que podría eventualmente ingresar al sistema y atenderse, pero es porque se van, ¿no? O sea, por el fondo porque no están dispuestos a esperar y desisten. Bien, entonces los clientes potenciales en la llegada siguen un proceso Poisson con un lambda de 4 clientes en promedio por hora. Los tiempos de servicio también tienen una distribución exponencial, entonces esto es markoviano. Mu con la tasa de servicio de un cliente por hora en promedio. Y el diagrama de tasa acá es súper interesante. Lo primero en tener en claro es que es imposible que hayan 4 clientes acá. Eso es imposible. Como habíamos hablado, ¿por qué es imposible? Básicamente porque cuando hay 3 personas, la probabilidad de existir es 1. Eso significa que es un evento seguro y significa que todas las personas cuando llegan, y si hay 3 personas, se retiran y nadie ingresa, ¿ya? Lo interesante acá es ver las tasas, ¿no? Estas tasas que están acá, entonces las vamos a explicar un poco. Bien, cuando el sistema está vacío, toda la gente que llega, nadie desiste, ¿no? Si volvemos a la lámina anterior, como dice acá, la probabilidad de desistir es 0, ¿no? Y por lo tanto, todo el potencial lambda de gente que llega a esta tasa 4 por hora ingresa cuando hay 0 personas. Ya cuando hay una persona, esto no es tan trivial, porque cuando hay una persona, en el fondo hay una probabilidad de existir, y de hecho la probabilidad de existir cuando hay una persona, según lo que dice el enunciado, es un 50%. Entonces significa que un 50% de la gente que llega entra y un 50% de la gente se va, ¿ya? Y por lo tanto la tasa de llegada se reduce a lambda por la probabilidad que la gente entre, ¿ya? Y la probabilidad que gente entre es 1 menos la probabilidad que la gente desista, entonces sería 1 medio, y 1 medio por lambda sería lambda medios, y esa es la tasa que está ahí. Luego, lo que tenemos acá es que ahora hay 2 personas en el sistema. Bueno, cuando hay 2 personas en el sistema, también existe una probabilidad de desistir, pero es más alta. Ya no es 1 medio, sino que es 3 cuartos. Entonces significa que 3 cuartos de la gente que llega desiste o se va, no ingresa, y solo 1 cuarto se queda. Por lo tanto, la tasa de entrada se reduce a lambda cuartos. O sea, lambda multiplicado por la probabilidad de que la gente entre, y la probabilidad de que la gente entre es 1 menos la probabilidad de que la gente desista. Así que esto sería lambda cuartos, la tasa que está acá. Bien, las tasas de salida vamos a explicarlas ahora. Bueno, cuando hay 3 personas,
Efectivamente, como es un solo servidor, la tasa de salida por el servidor, que es la persona que salió atendida, es mu, eso es, efectivamente es mu, pero además cuando hay tres personas hay una atendiéndose, que es la que puede salir, pero hay otra persona que se puede ir, que es la primera en la cola, que se puede ir porque está aburrida, ¿no? Se aburrió de esperar y se va. Y ese tiempo de que puede desistir la persona o irse del sistema sin ser atendida es una distribución exponencial con una media de 1 hora, ¿ya? Y por lo tanto, como tasa, 1 partido por 1 también sería 1, así que ese que está ahí es la primera persona en la cola, ¿ya? Y este que está acá, ese es un medio, es igual a 1 dividido por 2, donde ese 2 es el tiempo promedio que está dispuesto a esperar la segunda persona de la cola, ¿no? La segunda persona de la cola decía que su tiempo de espera era distribuido exponencialmente con una media de 2 horas. Entonces, como tasa, sería un medio, o un medio si lo quieren ver así como de persona por hora. Y ese sería la tasa asociada a la segunda persona en la cola. La segunda persona de la cola. Bueno, antes de avanzar un poco con el análisis, este problema se podría, digamos, asociar o de alguna forma parecer a un ejemplo clásico que sería un MM1, o sea, efectivamente un solo servidor, pero con capacidad limitada hasta 3 personas, ¿no? Que en el fondo es el que se está atendiendo más 2 personas en la cola. Y en nuestro caso en particular, las tasas de llegada, lambda j, se distribuyen de esta forma, según lo que hemos hecho acá en el diagrama de tasas, versus el caso clásico, ¿no es cierto?, donde la tasa de llegada es constante y solamente pasa a valer 0 cuando el sistema ya está lleno. Aquí no hay distintos flujos, acá sí. Aquí hay distintos, acá son exactamente iguales. Y lo que uno puede notar es esto, ¿no? Que en el caso particular, que sería nuestro caso, se baja la tasa de entrada aún antes que el sistema se llene. Y es verdad, y baja la tasa básicamente porque la gente desiste con mayor facilidad a medida que se va llenando el sistema. En cambio acá la tasa baja solamente cuando el sistema se llena. ¿Y qué pasa con los mu sub j, con las tasas de salida? En el caso particular de las tasas de salida, aquí podemos ver cómo van aumentando las tasas a medida que hay más gente en el sistema. En cambio, en el caso clásico, cuando hay un solo servidor, la tasa de salida es la misma, porque la gente está dispuesta a esperar y no se retira, ¿no? Entonces aquí lo que podemos observar es que claramente hay un aumento en la tasa de salida y en el caso clásico esto permanece fijo. ¿Hasta cuándo? Bueno, después más arriba no existe esa tasa de salida, digamos, porque no pueden haber más personas dado que la capacidad es 3. Es 3. Bien, entonces con este diagrama de tasa vamos a responder las preguntas que se nos hicieron. Eh, si tuviéramos un caso de los clásicos, el caso clásico como se comenta ahí, efectivamente tenemos formulario y por lo tanto podemos usar esas fórmulas para deducir esto. Pero en nuestro caso en particular, como es un caso bien específico, bien particular, tenemos que usar las ecuaciones de balance, ¿ya? Las ecuaciones de balance es la que vamos a utilizar. Y primero nos piden encontrar la distribución de probabilidad. Entonces esto sería encontrar P0, P1, P2, P3. Y bueno, aquí lo que hemos hecho, sí, para hacer los cálculos, es que traspasamos los valores específicos, ¿no? Lambda, acuérdense que era 4, así que acá sería 4, después 4 dividido por 2, 2, 4 dividido por 4, 1. Así que 4, 2, 1. Y mu era 1, entonces acá sería 1, acá sería 1 más 1, 2, y acá sería 1 más 1 medio, que serían 3 medios, más 1 serían 5 medios, ¿ya? O 2,5. Entonces, hacemos las ecuaciones de balance. ¿Qué significan las ecuaciones de balance? Que lo que entra hacemos igual a lo que sale, ¿no? En cuanto a flujo por probabilidad. Entonces, por ejemplo, en el valor 0, la tasa total de salida sería 4 veces P0 y lo que entra sería 1 vez P1. Lo mismo, alrededor del estado 1, sería todo lo que sale, serían 2 por P1 más 1 por P1, o sea, al final sería 2 más 1, como dice ahí, por P1, y lo que entra sería 4P0 y 2P2.
Después, alrededor del estado 2, del nodo 2, tenemos que lo que sale sería 1 más 2 por P2, que es lo que está acá a la izquierda, y lo que entra sería 2 por P1 más 5 medios de P3, que es lo que está acá. Y si hacemos una ecuación de acá, bueno, sería redundante porque sabemos que efectivamente acá hay una de las ecuaciones que siempre es linealmente dependiente. Así que más que todo nos interesa ocupar la ecuación de que la suma de las probabilidades sea 1 para terminar de construir este sistema de ecuaciones. Como dice ahí, la condición de totalidad o el hecho de que la suma de las probabilidades, ¿cierto? Sea 1. Bien, entonces lo que tenemos que hacer es ese sistema, llevarlo a un sistema de ecuaciones. ¿Ya? Bueno, acá se puede hacer un poco de álgebra, ¿cierto? Que es lo que se está planteando ahí. ¿Ya? Y hay básicamente eso, ¿no? Despeje de ecuaciones, sustitución, eliminación, lo que ustedes quieran. Pero este sistema, por ejemplo, se puede hacer en Excel sin mayor problema. Yo voy a copiar este sistemita. ¿Ya? Y lo voy a llevar a Excel para que nos recordemos qué tenemos que hacer. Entonces, estando acá en Excel, vamos a resolver un sistema de ecuaciones utilizando técnicas de sistemas matriciales, digamos. Entonces, en esta columna vamos a colocar P0, en esta columna vamos a colocar los coeficientes de P1, en esta columna vamos a colocar los coeficientes de P2, y aquí los coeficientes de P3. ¿Sí? Nuestra idea, básicamente, para resolver un sistema de ecuaciones, para recordar un poco, es que vamos a hacer un A, ¿no es cierto?, por X igual a B. Y para resolver este sistema de ecuaciones, uno simplemente multiplicaba por la inversa de la matriz A la izquierda, y nos queda que X sería A a la menos 1 por B. ¿Ya? Pero para resolver esto, necesitamos primero saber el lado izquierdo y el lado derecho de este sistema de ecuaciones. El lado derecho son constantes y el lado izquierdo están ahí los coeficientes de las variables. Eso. Entonces, la primera, esta sería la columna de los B, ¿ya? Entonces, o si quieren que se vea más bonito aquí, podemos decir que... Ah, pero bueno, da lo mismo, ¿no? Ok, entonces nuestra matriz acá es de 4×4. La voy a resaltar para que se entienda esto. Entonces la primera ecuación nos quedaría un 4 multiplicando al P0. Este P1 que está a la derecha lo paso a la izquierda, así que pasa con coeficiente menos 1. El P2 no está en la ecuación, así que el coeficiente es 0. El P3 no está en la ecuación, el coeficiente es 0. Y a la derecha nos queda igual a 0. ¿Ya? Después en la segunda ecuación serían 3P1. Perdón, 3P1, eso sería un coeficiente del P1. Después el 4P0 pasa a la izquierda negativo, entonces nos queda menos 4. Después el 2P2 está a la derecha, pasa negativo hacia la izquierda, nos queda menos 2P2. Después el P3 no está, así que vale 0. Y a la derecha entonces nos queda igual a 0. Luego la tercera ecuación serían 3P2, aquí va el 3. 2P1, aquí va el 2. Y 5 medios, o 2,5, ¿no es cierto?, de P3, y el P0 no está, y eso igual a 0. Y la última ecuación es que la suma de las probabilidades tiene que ser igual a 1, así que los coeficientes son 1, un P0 más un P1 más un P2 más un P3 igual a 1. ¿Ya? Y con esto nosotros podemos resolver el sistema. Entonces los valores de P0, P1, P2 y P3 los podemos resolver acá, simplemente haciendo fórmulas matriciales de Excel. Entonces primero nosotros vamos a decir que tenemos que hacer una multiplicación, así que es mmult, porque acá hay que hacer una multiplicación de dos matrices, y la matriz que va 1, la matriz 1 que dice acá, que es la matriz que va en la izquierda de la multiplicación, sería la inversa de A, o sea, la inversa de esto, y para eso Excel tiene otra función que se llama m inversa. Nosotros seleccionamos entonces la matriz completa.
Y luego la matriz a la derecha que vamos a multiplicar es B, que sería esta matriz, ese vector. Ok, entonces ya que tenemos la fórmula, como esta es una fórmula matricial, porque va a entregar una matriz de resultados, ustedes tienen que llamarla desde la matriz completa, como ustedes ven que seleccionaron, y presionan Control Shift Enter y les va a entregar la matriz completa. Oh, y ahí hay algo raro ahí, porque no tiene sentido los valores que estamos obteniendo. Eh, Tiene que haber algún problema en alguna ecuación. Revisemos. 3P2, 2P1. Ah, perdón. El problema está en que aquí no puse los coeficientes, ¿no? Son 3P2 a la derecha menos 2P1. Y este 5 tercios que está a la derecha también pasa negativo, así que sería menos 2, menos 5 medio. Ahí sí que sí. ¿Ya? Ahí está el resultado. Si ustedes ven esta suma, tiene que sumar 1. Ahí está. Y esto lo pueden escribir como fracciones también acá en Excel, se buscan. El formato fracción. Bueno, ahí con un dígito, pero también puede ser con 2. En este caso el resultado es con 2, da con 2. Así que ese es el resultado. P0, 5 sobre 53, P1, 20 sobre 53, P2, 20 sobre 53 y P3 igual a eso. Ahora si quieren acá pueden escribir estos mismos resultados, ¿cierto? Pero que nos den como el número decimal para tener una idea más o menos de qué porcentaje estamos hablando, ¿no? Qué probabilidad más o menos en qué término. Y ahí está, entonces ese es el resultado de lo que tenemos acá. Ahí está, P0 era 5 sobre 53, P1 y P2 es 20 sobre 53 y P3 es 8 sobre 53. Ya eso es lo primero que nos pedían en este problema. Después, en la segunda parte nos piden que los clientes que se pierden por desistir. Entonces, recordamos cuál es la distribución de los clientes que desisten. Y básicamente acá la idea es la siguiente, ¿no? O sea, si es que el sistema está vacío, entonces la proporción de clientes que desisten serían 0, porque cuando el sistema no tiene nadie se va. Un medio, cuando hay una persona en el sistema, ¿cierto? 3/4, cuando hay 2 personas en el sistema, y 1, o sea, fijo sí o sí, cuando hay 3 personas en el sistema. Entonces, si eso, hacemos la multiplicación respectiva, que sería en el fondo una suma producto. En Excel también podemos repetir ese ejercicio. Entonces, aquí las probabilidades de desistir. Entonces las probabilidades de desistir eran 0 cuando el sistema está vacío, cuando no hay nadie dentro. Cuando hay una, era un medio. Cuando hay 2, eran 3/4. Y cuando hay 3, es 1. ¿No? Entonces aquí podemos hacer el suma producto, ¿no es cierto? Que es como el producto punto entre estos dos vectores. Y nos da la probabilidad, ¿no es cierto?, de desistir. ¿Ya? Súper alta si se dan cuenta. ¿Sí? O sea, hay un montón de gente, la proporción de gente que está desistiendo es, de las llegadas, ¿no es cierto?, que está desistiendo es súper alta, 62,2%. Y las tasas de desistir serían las tasas de llegada multiplicada por la proporción que desisten. Entonces nuestra tasa de llegada es 4. Si lo multiplicamos por eso, nos da 2,49 clientes potenciales por hora. O sea, de los 4 que llegan en promedio por hora, hay 2,5 más o menos que se van, ¿ya? Que estamos perdiendo, clientes potenciales que perdemos. Así que eso, ojo con ese tema. Bien, continuando con lo que son los ejemplos de modelos de teoría de colas basados en procesos de nacimiento-muerte, tenemos este ejercicio que está acá. Llega entonces un promedio de 125 paquetes de información por minuto a un selector de vía para Internet y se requiere un promedio de 0.002 segundos para procesarla en paquete de información. Y el diseño del selector de vía permite tener una memoria temporal limitada para almacenar los mensajes en espera. Eso es importante porque la capacidad del sistema no va a ser infinita, sino que está limitada por esta memoria temporal, cuál es el tamaño.
y por lo tanto cualquier mensaje que llegue cuando la memoria esté llena, esta memoria temporal, se pierde. Si suponemos que los tiempos entre llegadas y los tiempos de servicio son exponenciales, en el fondo markovianos, ¿de qué tamaño debe ser la memoria temporal para tener una certeza de que cuando se pierde, de que se pierde cuando mucho un mensaje, ¿no es cierto?, en 1.000.000? Bueno, entonces, primero, rescatar los aspectos relevantes de aquí el enunciado. Claramente los tiempos entre llegadas son markovianos, los tiempos de servicio markovianos. Hay un solo servidor, que en el fondo es el colector, ¿no es cierto?, o el selector, perdón, que de alguna forma procesa los mensajes. Y luego de esto tenemos la capacidad del sistema. En este caso la capacidad está limitada, claramente, porque acá de hecho lo dice, ¿no?, que hay una memoria temporal limitada, que es donde los mensajes hacen cola, ¿ya? Y de hecho hay que determinar cuál es el tamaño de la cola. Esa es la pregunta, de hecho, que se nos hace. Así que este es un modelo así, MM1K. Bueno, y el tamaño de la población es infinito, ¿no? No se nos dice nada al respecto de la cantidad de mensajes desde la fuente, cómo llegan, ¿no? Así que podemos decir que es infinito. Entonces estamos frente a este modelo, un modelo MM1K infinito. Es en el fondo un sistema con un solo servidor y con capacidad limitada. Y el problema entonces es determinar cuál es la probabilidad, o sea, perdón, determinar cuánto es el tamaño del sistema, y por ende ahí está la asociación con la cola, de manera tal de que cuando se alcance ese estado, cuando el sistema esté con K mensajes dentro, la probabilidad de perderlo sea menor a 1 en 1.000.000. Esa es la pregunta. Y de este modelo, ¿no es cierto?, del MM1K infinito, nosotros conocemos que P0 viene dado por esta expresión matemática, así como P sub J viene dado por ρ a la J por P sub 0. Y para nuestro caso, entonces, P sub K sería ρ a la K, que sería esta expresión que está acá, por P0 que viene dado por 1 menos ρ sobre 1 menos ρ a la K más 1. Bueno, para poder estimar esto necesitamos estimar nuestros parámetros del modelo para lo que es ρ, y en particular entonces necesitamos saber cuánto es la tasa de llegada y la tasa de servicio. Y la tasa de llegada dice que son 125 paquetes por minuto, y la tasa de servicio, lo que nos dicen al respecto, el enunciado nos dice explícitamente que el tiempo de servicio debería demorarse en promedio 0.002 segundos, ¿ya? Y por lo tanto, para sacar mu, que es la tasa de servicio, sería 1 partido por el tiempo de espera esperado, o sea, perdón, el tiempo de servicio esperado, quise decir. Y esto nos daría, pero en segundos. Si queremos llevarlo a minutos, entonces habría que multiplicarlo por 60. Y esos cálculos los podemos corroborar rápidamente en Excel. Por ejemplo, 0.002. Entonces 1 dividido por eso nos da 500. Y si ese número lo multiplicamos por 60, para transformarlo de segundo en una tasa de segundo, una tasa de minuto, nos da 30.000. ¿Sí? Efectivamente, el valor que teníamos acá, 30.000. Y por lo tanto, ρ, aquí lo podemos calcular, ρ, aquí podemos cambiar el tipo de letra symbol para que se vea como ρ, que esto sería simplemente lambda, lambda 125, dividido por mu, o sea, por ese mu, pero como ese vale 1, sería simplemente mu. Nos quedaría eso, así que sería esa cantidad como de manera, digamos, en decimal, pero si queremos llevar la fracción como aparece en las diapositivas, simplemente le cambiamos el formato y acá vamos a colocar fracción y acá ponemos que sea de 3 dígitos. Y ahí nos queda, ρ es 1 sobre 240, tal como aparece aquí en las láminas. Y entonces lo que tenemos que hacer ahora es calcular para distintos valores de K, ¿cierto?, que vendría siendo el tamaño del sistema, cómo es esta probabilidad P sub K, ¿no? Que es la probabilidad en el fondo de que hayan K mensajes en el sistema. Entonces, partiendo con 1, con 2, con 3, etcétera, 4. Entonces, lo que tenemos que hacer es copiar esta fórmula que está acá,
la vamos a recortar. Ahí está. Entonces la pegamos acá. Para tener solamente la referencia, ¿no? Entonces PK sería ρ, esto lo vamos a fijar con F4, oh, perdón, vamos a fijar con F4, elevado acá, que sería este numerito que aparece acá, multiplicado por 1, bueno acá hay, sí, por 1 menos ρ, y eso dividido por 1 menos ρ, esto lo vamos a fijar con F4, ¿no? Para que la fórmula pueda moverse, elevado a k más 1. Acá sería este número más 1. Por ejemplo, ahí está esa probabilidad en el caso de que el tamaño del sistema, que en este caso tiene que ver con la capacidad de la memoria, sea 1, y así si es 2, si es 3, etc. Entonces, por ejemplo, con 2 esta probabilidad es bastante baja, pero es 1 por 10 elevado a menos 5, todavía no alcanza al millón. Sin embargo, acuérdense que nuestra meta es 1 sobre 1.000.000, entonces aquí podemos escribir 1.000.000. Y eso es, en el fondo, si lo ven en notación científica, 1 por 10 a la menos 6. Y entonces aquí todavía no alcanzamos a cumplir con esa probabilidad, o sea, esta probabilidad sigue siendo mayor que esta, y interesa que sea menor. Entonces lo que debemos identificar es que el primer valor menor que cumple con esa probabilidad sería 3, así que bastaría con que el tamaño de la memoria temporal para almacenar mensajes sea 3. Pero acá vamos a hacer un énfasis y voy a devolverme a la presentación para explicarlo. Y es que si bien la respuesta correcta es que K es 3, K representa algo que es bien importante. Vamos a escribirlo por acá. K es la capacidad del sistema. Pero K entonces es igual al número de servidores más el tamaño de la cola. ¿Ya? Si que lo queremos representar como una ecuación matemática, ¿no? Entonces, en nuestro caso, el tamaño del número de servidores es uno solo, porque es un solo selector de mensajes, y el tamaño de la cola vendría siendo lo que falta, ¿no? Por lo tanto, ¿a qué queremos llegar? Que si K vale 3, para este caso, entonces el tamaño de la cola vale 2, y la respuesta a la pregunta, entonces, debería ser, dice, ¿de qué tamaño tiene que ser la memoria temporal para tener una certeza de que se pierde como mucho un mensaje en 1.000.000? Bueno, el tamaño de la memoria temporal debe ser 2 y el tamaño del sistema debería ser 3, ¿no? O sea, 2 mensajes esperando a lo más en la memoria temporal y uno procesándose en el selector. Esa debería ser nuestra respuesta. Bien, aquí tenemos ahora otro modelo. También es el modelo de capacidad finita, pero la diferencia está en que ahora ya no tenemos uno, sino que tenemos S servidores en paralelo dispuestos a atender. Así que, como ustedes pueden visualizar, la tasa de llegada siempre es lambda. ¿Hasta cuándo? Hasta que se llena el sistema. Cuando el sistema tiene K elementos dentro, K clientes, ya no puede ingresar nadie más, así que la tasa de entrada se vuelve 0. Y del mismo modo, como hemos visto en otros ejemplos anteriores, cuando tenemos una cantidad de servidores S, si tenemos más personas que servidores, entonces la tasa de salida es SMU, pero si tenemos menos personas o clientes que servidores, la tasa de salida vendría siendo la cantidad de personas que hay, o sea, J multiplicada por mu. ¿No? Eso se ve reflejado en esta fórmula que está acá, ¿no? JMU si es que J es menor o igual a S, y SMU si es que tenemos más personas que servidores. ¿Ya? Y en el caso, como decíamos antes, de la tasa de llegada, para J mayor a K, esa tasa de llegada no existe, porque no puede llegar nadie más, porque no cae simplemente, ¿sí? El sistema está copado a su máxima capacidad. Bueno, estas son fórmulas del estado estacionario, y estas fórmulas, como sabemos, para que tengan sentido y existan, tienen que converger.
converger, ¿no es cierto?, en el estado estacionario, en el estado estable, y eso principalmente desde el punto de vista matemático, sobre todo pensando en que esto en el fondo son series al infinito generalmente. Bueno, y acá uno usa primero las ecuaciones de balance, ¿no? Con función de ello se llegan a estas expresiones matemáticas y después esas series hay que convergerlas. Y como decía, para que estas series converjan, necesariamente ρ tiene que ser menor a 1, ¿sí? O sea, ρ, que es lambda partido por S mu, tiene que ser menor a 1, porque si no es menor a 1, el sistema explota entonces y nunca converge, ¿no? Porque en el fondo son más los clientes que llegan que los que se retiran del sistema. ¿Ya? Y eso no puede ser, entonces ahí en ese sistema el estado estable o estacionario de largo plazo no existe. Luego, el lambda barra es lo mismo que en el caso de capacidad finita, pero con un solo servidor, y la explicación es la misma que antes, así que eso no es necesario volver a demostrarlo. Y tenemos también aquí las fórmulas que ya son más o menos conocidas de cómo se determina el número esperado de clientes en cola, el tiempo esperado en el sistema y el tiempo esperado en cola. Bien, vamos a ver entonces otro ejemplo. Considera un sistema de colas de dos clases de clientes, dos servidores para atenderlos y sin cola. Los clientes potenciales de cada clase llegan, según un proceso Poisson, con una tasa media de 10 clientes por hora, para los que son de clase o tipo 1, como quieran decirlo ustedes, y de 5 clientes por hora para los que son de clase o tipo 2. ¿No? Y estas llegadas se pierden si es que no entran en servicio. ¿Y por qué se pierden? Básicamente porque el sistema no tiene cola, como acá dice. Entonces, como no tiene cola, no hay dónde esperar. Si no se pueden atender, se retiran, se van y se pierden. Cada cliente de la clase 1 o tipo 1 que entra al sistema va a recibir un servicio de cualquiera de los dos servidores que esté desocupado, donde los tiempos de servicio tienen una distribución exponencial en un promedio de 5 minutos. Y cada cliente, pero ahora que son de la clase tipo 2, ¿ya? O clase 2 o tipo 2, como quieran decirlo, que entra al sistema requiere de la atención simultánea de los dos servidores. Esto es una diferencia importante porque si no están los dos servidores disponibles no se puede atender, ¿ya? Y en ese caso estos dos servidores trabajan en conjunto como un solo servidor y el tiempo de servicio que demoran en atender a este cliente sigue una distribución exponencial y la media también es de 5 minutos, el promedio. Entonces un cliente de este tipo, o sea tipo 2, se pierde a menos de que ambos servidores estén libres para atenderlo en el momento que llega. Entonces la pregunta que se nos hace es, para cada clase o tipo de cliente, ¿cuál es la fracción esperada de llegadas que no pueden entrar al sistema? En el fondo los que se pierden. Entonces lo primero que hay que notar es que estos, en el fondo, claramente si lo vemos como con la metodología clásica, con los modelos que hemos hecho, como los tiempos entre llegadas son markovianos, los tiempos de servicio también, uno podría pensar que es un modelo MM, ¿no es cierto? Y luego la cantidad de servidores, depende del caso, ¿no? Ese podría ser, o sea, son dos servidores, pero cuando tienen que atender a clientes tipo 2 se transforman en uno, y cuando tienen que atender a clientes tipo 1, ahí sí que son dos, ¿no? Y la cola vale 0. O sea, perdón, o de alguna forma la capacidad del sistema también es dada por ese, porque no pueden haber más de la cantidad de servidores de personas dentro, ¿no? En el fondo es eso, ¿no? Entonces, pero ¿cuál es el problema? Que como es un modelo que recibe dos tipos de clientes, no es trivial poder usar este tipo de modelos que está asociado a un tipo de cliente en particular, ¿ya? Como que es fijo. Y por lo tanto tenemos que crear esto a partir de ecuaciones de balance. Entonces vamos a definir primero que los clientes tipo 1 llegan según un proceso Poisson con una tasa media de 10 clientes por hora. Los clientes tipo 2 llegan también Poisson, pero con una tasa de llegada en promedio de 5 clientes por hora. Los tiempos de servicio también son exponenciales. Independiente de si están atendiendo clientes tipo 1 o clientes tipo 2, en promedio la tasa de salida son 12 clientes por hora, porque serán 5 minutos en promedio por cliente. Y para poder modelar este sistema necesitamos sí o sí saber qué tipo de clientes hay dentro del sistema, porque si no, no sabemos si van a poder permitirse llegadas de otros clientes que ingresen o no a este sistema. Así que por eso que el título de este ejercicio decía burbujas partidas, que es algo que se usa bastante conceptualmente en lo que es cadena de Markov de tiempo continuo. Bueno, y por ende teoría de colas, que tiene que ver con que nosotros necesitamos representar el sistema a través de no una, sino que dos variables de estado
¿ya? Que representen qué está pasando dentro del sistema. Y por lo tanto, una de esas variables va a ser la cantidad de clientes tipo 1 que hay, y la otra variable va a ser la cantidad de clientes tipo 2 que hay. Así que eso es lo que nos interesa. Y acá está la definición, N1 y N2. Y el diagrama de tasas lo vemos aquí. Bueno, antes de hacer el diagrama de tasas sería importante notar cuáles son los estados posibles, ¿sí? Así que yo voy a anotar acá cuáles son los estados posibles. Entonces, por ejemplo, el sistema puede estar vacío, y para que el sistema esté vacío, entonces tanto N1 como N2 tienen que ser 0. Esa es una posibilidad. También puede pasar de que haya un cliente tipo 1 en el cliente, y no hay ninguno del cliente tipo 2. De hecho, el cliente tipo 2 no puede haber uno y uno simultáneamente, porque los clientes tipo 2 requieren de que los dos servidores estén disponibles. Así que si hay uno, los tiene tomados los dos. No puede haber uno y uno porque no podría atenderse así. Y la otra posibilidad es que hayan 2 y 0. O sea, que hayan dos clientes tipo 1 y ninguno tipo 2, y ahí están los dos servidores ocupados, pero atendiendo cada uno a un cliente tipo 1. Y la otra posibilidad es 0-1. ¿Ya? ¿Y por qué 0-1? Porque en el fondo es que no haya ningún cliente tipo 1 y haya un cliente tipo 2, y este cliente tipo 2 que hay tiene tomado a los dos servidores que tiene el sistema. Definidos esos estados, podemos ver el diagrama de transición de ellos, el diagrama de tasas, y entonces uno puede visualizar lo siguiente. Si el sistema está vacío, o sea, si no hay ningún cliente, podríamos pasar a tener un cliente tipo 2 con una tasa 5, porque la tasa de arribo, de llegada en promedio, es cada 5 clientes por hora, ¿no? Entonces esa es la tasa para transformarse en eso. Y para volver a estar vacío el sistema necesitamos que termine de atenderse ese cliente, y ese cliente se atiende en un promedio con una tasa de 12 clientes por hora, así que esa es la tasa de salida para esta parte, ¿no? Ahora bien, si está vacío y llega un cliente tipo 1, se transforma el estado del sistema en 1-0, y para que ello pase, los clientes tipo 1 llegan con mayor frecuencia que los clientes tipo 2, porque llegan 10 clientes por hora, el doble. Y por lo tanto, esa transformación ocurre a esta tasa, ¿no? A esta tasa uno entra a este estado, y la tasa de salida, vale decir, de la cual pasamos del 1-0 al 0-0, que se retira este cliente, es de esta tasa, ¿no? 12 clientes por hora, que es lo que iría esa parte que está aquí. Luego, si estamos en 1-0, también podríamos pasar a estar 2-0, porque en el fondo 2-0 significa que habrían dos clientes tipo 1 en el sistema y ningún cliente tipo 2, y para que eso ocurra tiene que llegar otro cliente tipo 1, y eso ocurre a una tasa de 10 clientes por hora, y pasamos a 2-0, y si del 2-0 queremos pasar al 1-0, significa que uno de los clientes que está en el sistema se retira, uno de los dos que hay, y para que eso pase, tanto se puede retirar el cliente tipo, es el cliente 1 que está con el servidor 1, como el cliente 1 que está con el servidor 2, ¿no? Entonces, en el fondo, este 24 no es más que 2 veces 12, ¿ya? Porque 12 es la tasa de servicio de los servidores, y como son dos atendiendo, se puede ir por cualquiera de los dos, el siguiente cliente que se vaya. Y luego lo que se nos pide es determinar cuál es la proporción de clientes que en el fondo no pueden entrar al sistema, ¿no? O que se pierden. Entonces, en el caso de los clientes tipo 1, un cliente tipo 1 no puede entrar ¿cuándo? Cuando, por ejemplo, hay un cliente tipo 2 dentro, o bien cuando hay dos clientes tipo 1 ya en el sistema, ¿no? Porque acá están los dos servidores ocupados, como no hay cola, no pueden ingresar. Y acá es lo mismo, los dos servidores están ocupados porque están atendiendo al cliente tipo 2, así que no pueden ingresar. Así que esa sería la proporción de, en el fondo, cliente, o el porcentaje del tiempo, como lo quieran ver, que un cliente tipo 1 no puede entrar al sistema. Eso es cuando está entonces en el 0-1 o cuando está en el 2-0, así que se suman esas dos probabilidades. Y en el caso de los clientes tipo 2, la única forma que ingresen es que el sistema esté vacío, la verdad, porque si está en 0-1 no va a poder entrar porque ya está ocupado los dos servidores con un cliente 2. Si llega otro cliente 2 cuando está atendiéndose un cliente tipo 1, tampoco puede atenderse porque necesita de los dos servidores y hay uno que está ocupado. Y cuando está en 2.0 tampoco, pues los dos servidores están ocupados, así que no se puede. Por lo tanto, los clientes tipo 2 que se pierden, el porcentaje del tiempo que se pierden es la suma de estas tres probabilidades, ¿no? La probabilidad 0,1 más la probabilidad 1,0 y la probabilidad
2,0. ¿no? Pero ojo que esto que está acá es lo mismo que decir, bueno, los clientes tipo 2 se pierden 1 menos, ¿no es cierto?, la probabilidad de que entren, ¿no es cierto?, o de que puedan hacer acceso, que se puedan atender. ¿Y cuándo se pueden atender? Cuando el sistema está en el estado 00, así que esto es equivalente a hablar 1 menos P00. Y lo que vamos a hacer ahora es calcular, estimar esas probabilidades de largo plazo a través de las ecuaciones de balance. Entonces, lo primero acá, en el estado 01, ¿no es cierto? Lo que sale es 12 P01 y lo que ingresa es 5 P00, que es lo que está acá. Así que esta es la ecuación de balance en el estado 01. Esta es que está acá en la ecuación de balance en el 00. Sale 10 P00 más 5 P00. Entonces eso nos da 15. Y lo que ingresa son 12 P01 más 12 P10, que es lo que está acá. Y luego en la ecuación de balance en el nodo 10 sería lo que sale, y lo que sale serían 12 P10 más 10 P10, y 12 más 10 son 22, lo que está acá. Y lo que entra serían 10 P00 más 24 P20. ¿sí? Esta ecuación de balance aquí también la podemos hacer, pero la verdad es que sería redundante porque sabemos que son linealmente dependientes ese sistema de ecuaciones, esa restricción, o esa ecuación es linealmente dependiente con el resto. Así que agregamos simplemente la ecuación de totalidad, vale decir que la suma de todas las probabilidades tiene que ser 1. Y así construimos entonces un sistema matricial de ecuaciones y lo resolvemos tal como lo hemos visto con anterioridad en Excel. ¿no? Y al resolverlo nos da este resultado que está acá, y así podemos dar finalmente respuesta a lo que nos pedían. Entonces, la fracción de tiempo o el porcentaje de tiempo de clientes tipo 1 que se pierde sería P01, o sea, este número, 0,16, más P20, que sería este número, lo cual nos da 29,4% de los clientes se pierden, tipo 1 se pierden por esa razón. Y los clientes tipo 2, acá ustedes se dan cuenta que suman las tres probabilidades, P01 más P10 más P20, pero eso también, como les decía antes, es más fácil verlo como 1 menos P00, o sea, 1 menos la probabilidad que pueda ingresar un cliente tipo 2 o que no se pierda. Y como P00 es 38,5%, 1 menos de eso nos da 61,5%. Bien, vamos a dejar hasta aquí entonces esta clase y nos vemos la siguiente clase.